7:17 de la mañana. Gracias, Luis Carlos, por este amplio reporte del comportamiento del tránsito. De nuevo, ofrezco disculpas por la disfonía en la voz. La gripe sigue con su proceso, pero aquí seguimos. Le damos la bienvenida de inmediato al alcalde de Baruta, Gerardo Blay, también abogado, experto en materia constitucional, presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Alcalde, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Buenos días a todos los televidentes de Globovisión. Son muchos los temas, alcaldes, ojalá el tiempo sea benévolo con cada uno de nosotros. En primera instancia, su opinión respecto de estas decisiones que ha venido tomando la Asamblea Nacional Constituyente, incluso algunas de ellas ratificaron ayer en sus cargos a los magistrados del TCJ que asistieron a esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente y al rector Luis Emilio Rondón, quien fue crítico de la Constitución, de la convocatoria, de cómo se eligió esta Asamblea Nacional Constituyente, y de acuerdo al informe leído ayer por Secretaría de la Constituyente, se subordinó ante el poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente y fue ratificado en su cargo. Su lectura. Mira, Gabriel, es imposible no decir lo que voy a decir siendo abogado y habiendo sido profesor de Derecho Constitucional. Todas las actuaciones que está realizando la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta desde su instalación son nulas e inexistentes. ¿Por qué? Porque desde su proceso nació usurpándole al pueblo venezolano, a cada uno de los que nos está escuchando a través de la pantalla de Globovisión, su soberanía, la soberanía del pueblo. Al pueblo no se le consultó si quería convocar una constituyente, al pueblo no se le consultó si quería elegir los constituyentes de la manera en que se eligió, etc. Así que eso no es una Asamblea Nacional Constituyente, ni originaria, ni plenipotenciaria, ni a la que se deben subordinar todos. Y estamos viviendo una secuencia de subordinaciones de los poderes que ya sabíamos que estaban subordinados y entrelazados y complotados para producir la ruptura del orden constitucional que estamos viviendo los venezolanos. Y no nos debe desviar de nuestra lucha para reponer el orden constitucional, que es el fundamento de la lucha por la cual salimos a protestar todos los venezolanos, por la cual han fallecido muchos ciudadanos, desgraciadamente asesinados por órganos de represión, por los cuales ha habido todas estas manifestaciones. Y creo que, evidentemente, la elección de la constituyente el 30 de julio produjo un desánimo, porque a veces somos pues muy fatalistas o muy malos en vender los éxitos y muy buenos en explotar las derrotas. Y resulta que nosotros pues estamos viviendo un proceso por vías de hecho. Tratamos de enmarcarlo dentro de lo que significan las vías de derecho, pero no hay vías de derecho. Claro, pero llama la atención, por ejemplo, lo ocurrido con el rector Luis Emilio Rondón, quien fue crítico desde siempre de todo este proceso constituyente y ahora dice que se subordina a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, yo no he oído declaraciones del rector y en todo caso es una pregunta que debe hacérsele al propio rector y que él responda si eso que está diciendo la constituyente es verdad o no. Ahora, otra de las decisiones que se tomaron ayer, sobre la cual me gustaría su opinión, bueno, no se tomó la decisión, fue una sugerencia que hizo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia para que pasaran las penas máximas a 50 años. Y esto, dijeron, va a ser estudiado por la Asamblea Nacional Constituyente. Este tipo de decisiones, a la hora de que se tomen, en caso de que se tome esta decisión, debería ser sometido a consulta popular. Se puede hacer previo a la modificación del texto constitucional. Tú hablas de los 50 años de aumento de pena máxima en la Constitución. Eso es imposible de realizar. Y yo creo que el doctor Moreno sabe perfectamente bien que eso no es posible. A lo mejor vende, porque muchas veces uno quisiera, por ejemplo, que un violador no estuviera 30 años, sino que no saliera de la cárcel y que tuviera cadena perpetua. Pero cuando no hay, cuando se trata de este tipo de penas, no se puede ser regresivo en materia de penalidades. Por ejemplo, si hay un país que tenga cadena perpetua o un estado, en el caso de los Estados Unidos, o tenga pena de muerte y lo elimina de su legislación, después no puede volverla a colocar porque viola además tratados de derechos fundamentales. Así que esa fue una discusión también en la Constituyente del 99, porque muchos propusieron, y yo recuerdo, propusieron aumentar la pena máxima de 30 años a 40 años o a 50 años, y recuerdo las intervenciones del entonces constituyentista Helio Gómez Grillo, fallecido, experto además fallecido en la materia penalista, penal, claro, que era constituyente de Chávez,
Y él hizo una exposición magistral en aquel momento en la cual señalaba que era imposible aumentar las penas máximas con respecto a la pena máxima que tenía la Constitución del 61. Y el tema de llevar esta decisión propuesta por el presidente Maduro de sacar de la jurisdicción militar los casos que hasta ahora lleva la jurisdicción militar de algunos civiles y transferirlos a la justicia ordinaria. ¿Se interpreta esto como un reconocimiento de que se cometió un error desde el principio llevando estas causas a la justicia y a la fiscalía militar? Bueno, en primer lugar, todas las causas de civiles en justicia militar violan el debido proceso constitucional y el derecho al juez natural. En segundo lugar, el presidente de la República, de acuerdo a lo que recuerdo en materia de justicia militar, es el jefe de la justicia militar. No pasa así con la justicia civil. Por lo tanto, él no necesitaba pedirle a la constituyente que a la vez esta procesara una solicitud para que los que están juzgados por protestar en materia de justicia y siendo civiles en la jurisdicción militar pasen a la civil. Él podía dar la orden internamente porque es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Cuando se da esa decisión en este momento, alcalde, jurídicamente hablando, ¿qué impacto puede tener? Porque pareciera que entonces, bueno, se toma una decisión, luego se corrige. ¿Qué pasa con los responsables? ¿Por qué crees que se tomó la primera decisión? Porque estaba la fiscal inconstitucionalmente destituida, Luisa Ortega Díaz, en el Ministerio Público. Y si se llevaba a la jurisdicción civil, no iba a imputar a aquellos que habían sido detenidos por manifestaciones y protestas, que es un derecho constitucional. Entonces, cambiada la fiscal, destituida inconstitucionalmente la fiscal general de la República y colocado allí un fiscal pues afín al gobierno, por decir lo mínimo, entonces ya tienen las garantías de esas imputaciones en la jurisdicción civil. Es decir, es un manejo político. Civil penal, pues. Alcalde, ¿es lo que usted considera? Absolutamente. Y a lo otro, además, es una confesión de la violación al debido proceso y al juez natural. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero para el regreso me gustaría, por favor, también su análisis respecto de esta decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente de cambiar la fecha de la elección regional, específicamente solo para el cargo de gobernadores. ¿Por qué cree que solo para el cargo de gobernadores y no para los consejos legislativos regionales? ¿Qué está pasando también con los alcaldes que tienen procesos abiertos en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? Temas que vamos a analizar al regreso de la pausa. Seguimos conversando con Gerardo Blay, alcalde de Baruta y presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela.